Una hacienda que valía más de 1 millón de pesos. 3 generaciones de sudor enterradas en esa tierra. Y en menos de 2 años, la sequía se llevó todo. 2 cosechas enteras de maíz muertas en el palo. 220,000 pesos de deuda. Tractores embargados. Proveedores en la justicia. El banco tocando la puerta. Una viuda de 38 años sosteniendo sola un imperio que se desmoronaba debajo de sus pies. 6 meses. Ese era el plazo para perderlo todo en un remate judicial. Pero lo que nadie sabía, ni ella, ni el banco, ni los acreedores, es que la salvación de esa hacienda ya estaba adentro. En el fondo de un corral seco, entre 7 caballos flacos que la dueña quería vender al matadero, existía una fortuna invisible. Y el único hombre capaz de verla era un jornalero sin tierra y sin un centavo en el bolsillo, que llegó ahí pidiendo trabajo a cambio de comida. Esta es la historia de Valentina Rincón. Y la razón por la que hoy, cuando alguien le pregunta cómo salvó la hacienda La Ceiba, ella responde con 3 palabras: el ojo que ve. Quédate. Para entender cómo todo llegó a ese punto, hay que ir más atrás. No mucho, solo lo suficiente para ver de dónde venía el peso que Valentina cargaba. La hacienda La Ceiba quedaba en el valle del Chicamocha, en el interior de Santander. 340 hectáreas de monte seco y vegas fértiles apretadas entre cerros polvorientos y caminos de tierra que el invierno convertía en barro y el verano en polvo. El abuelo de Valentina compró esa tierra cuando todavía no valía casi nada. La cercó con alambre de púas, levantó la primera casona de bareque y pasó 30 años arando el suelo con sus propias manos hasta convertirla en un patrimonio. El padre de Valentina heredó la hacienda y la amplió. Construyó corral de mampostería, compró el primer tractor, sembró maíz y sorgo en las Vegas Bajas, donde la humedad duraba más. Cuando murió, dejó la propiedad a su única hija. Valentina tenía 22 años y un marido llamado Rodrigo. Rodrigo Rincón era el tipo de hombre que el campo colombiano produce a montones. Porte de cuerpo, flaco de juicio. Trabajador cuando quería, ausente cuando el aguardiente llamaba. En los primeros años de matrimonio ayudó a Valentina a mantener la hacienda funcionando, pero el trago fue comiéndolo por dentro despacio, como comején en madera. En los últimos 5 años, Rodrigo apenas podía montar un caballo, pero nunca paró de comprar. Iba a los palenques, volvía con animal nuevo. Decía que entendía de caballos, que estaba invirtiendo en el futuro. Valentina miraba las cuotas acumulándose y sentía el estómago apretarse. Cuando Rodrigo murió en agosto de 2022, de cirrosis hepática a los 45 años, dejó atrás una viuda con la hacienda embargada, 2 tractores financiados con cuotas atrasadas, 140,000 pesos de deuda con proveedores y 7 caballos en un corral que él llamaba tesoro y que Valentina llamaba gasto. La primera cosecha sin Rodrigo vino flaca. La lluvia de 2023 llegó tarde, mal repartida, y se secó en 3 semanas. Las 30 hectáreas de maíz rindieron lo que 10 rendirían en un año normal. Valentina apretó todo, vendió 2 novillos, renegoció plazos, dormía 4 horas por noche y pasaba el resto haciendo cuentas en un cuaderno. Aguantó. Pero la segunda cosecha fue la sentencia de muerte. El fenómeno de El Niño castigó el norte de los Andes de un modo que la región no había visto desde hacía más de una década. En el valle del Chicamocha no llovió ni 60 milímetros entre enero y abril. El maíz necesita al menos 300 milímetros bien distribuidos a lo largo del ciclo para producir. 60 milímetros es menos de lo que una manguera abierta por 1 hora hecha en un balde. El maíz brotó, amarilleó y murió en el palo. La pérdida fue total. El Banco Agrario mandó notificación de mora. La empresa de insumos puso demanda de cobro. El financiamiento de los tractores entró en protesto. La hacienda fue embargada por orden judicial. Valentina recibió un papel con un número y un plazo. 220,000 pesos, 6 meses. O pagaba o perdía todo en remate. Y ahí estaba ella,
sola en la cocina de la casona a las 3 de la madrugada, con el papel en la mano y los ojos secos de tanto llorar. Del otro lado de la ventana, los 7 caballos de Rodrigo dormían en el corral. 7 bocas que alimentar que no daban un centavo de retorno. Valentina ya había llamado a 2 intermediarios de matadero. El precio que ofrecieron fue entre 80 y 100 pesos por cabeza. Precio de carne. Marcó la retirada para el viernes. Era martes. 3 días antes de que los caballos se fueran al matadero, un Volkswagen Escarabajo del 78, color herrumbre, estacionó debajo del guásimo que quedaba cerca de la portería de la hacienda La Ceiba. El motor tosió 2 veces antes de morir. La puerta se abrió con un chirrido y de adentro salió Aurelio Vargas, 42 años. Flaco de un modo que no era hambre, era constitución. Piel curtida de sol, manos grandes con callos viejos, ojos pequeños y atentos que parecían estar siempre midiendo algo. La camisa estaba arrugada, el pantalón tenía remiendo en la rodilla y en el asiento de atrás del escarabajo había una muda de ropa y un sobre amarillo con 700 pesos adentro. Todo lo que tenía en el mundo. Aurelio era jornalero de hacienda desde los 14 años. No tenía tierra, no tenía diploma, no tenía cuenta en banco. Tenía un conocimiento sobre caballos que ninguna universidad enseña y ningún libro contiene. Lo crió su tío Benigno, un arriero retirado del Valle del Cauca, que pasó la vida entera entrenando y vendiendo caballos. Tío Benigno no enseñaba con teoría, enseñaba con el ojo. Le mostraba al sobrino cómo pisaba el caballo, cómo se posicionaba el cuello en el trote, cómo se comportaba la cadera en la arrancada, cómo se abría el pecho en el galope de recta. ¿Lo ves, Aurelio? Así. Así es como se lee el animal. Así aprendió Aurelio a leer los caballos del modo que un músico lee partitura, por instinto entrenado a lo largo de años. Aurelio golpeó la portería y esperó. Valentina apareció en la veranda con los brazos cruzados y el rostro cerrado. El hombre se quitó el sombrero. «Señora, estoy buscando trabajo. Sé lidiar con caballo y con ganado. No necesito salario. Vengo solo por comida y un rincón para dormir». Valentina casi lo mandó de vuelta. No necesitaba otra boca que alimentar. Pero algo en ese hombre, tal vez la humildad sin sumisión, tal vez el modo directo de hablar mirando a los ojos, tal vez el cansancio que ella reconocía porque era igual al suyo, hizo que dijera que sí. Un mes de prueba, sin promesa de nada. Los primeros 3 días, Aurelio no hizo nada más que observar. Se quedaba apoyado en la cerca del corral, con el sombrero en la cabeza y una pajilla en la boca, mirando los 7 caballos como quien lee un libro difícil. Valentina pensó que era raro. Le preguntó si no iba a trabajar. Aurelio respondió que estaba trabajando. Ella sacudió la cabeza y se fue. Al 4.º día, Aurelio pidió hablar con ella. «Doña Valentina, ese caballo de allá no es caballo de carne». Apuntaba hacia el fondo del corral, hacia un alazán flaco de 5 años, con las costillas marcando el pelaje rojizo. Lo habían llamado Destello del Monte. Era el caballo que Rodrigo había comprado borracho en un palenque de Bucaramanga y nunca había entrenado, nunca había cuidado, nunca había hecho nada más que dejar desfalleciendo en el corral mientras bebía el dinero de la hacienda. Valentina rió, una risa sin alegría, seca como la tierra afuera. Dijo que su marido gastaba fortunas comprando caballos bonitos, mientras la labura se hundía. Dijo que ese animal no valía ni los 100 pesos que el intermediario del matadero había ofrecido. Ya tenía marcada la retirada para el viernes. No iba a cambiar de idea por el pálpito de un jornalero. La señora tiene el derecho de no creer. Pero si vende ese caballo por 100 pesos, va a estar tirando lo que puede salvar esta hacienda. Y se fue al corral. Esa noche, Aurelio no durmió. Se quedó en el corral, sentado en un balde volcado, mirando a Destello del Monte. El caballo estaba echado, la respiración lenta, los ojos entrecerrados,
Cualquier persona vería un animal acabado. Aurelio veía otra cosa. Veía la angulación del hombro, proyectado hacia adelante de un modo que solo tienen los caballos de velocidad. Veía la profundidad del pecho, ancho lo suficiente para albergar pulmones de explosión. Veía la inserción de la cola, alta y firme, señal de linaje seleccionado. Veía la cadera musculosa aún debajo de la flacura, como si el cuerpo del animal guardara la memoria de una fuerza que el hambre no había conseguido borrar. Pero había un detalle que lo inquietaba, un detalle pequeño que había notado desde el segundo día y que no se le iba de la cabeza. Destello no estaba solo flaco, estaba apático. Un caballo criollo joven de 5 años debería tener energía, inquietud, ganas de moverse. Destello se quedaba parado, cabeza baja, como si hubiera desistido. Los otros 6 caballos del corral se movían, disputaban espacio, iban al comedero. Destello no. Se quedaba siempre en el mismo rincón, separado, como si estuviera esperando algo que nunca llegaba. Aurelio pensó que era desnutrición. Tiene sentido, pensó. Un caballo mal alimentado por meses pierde la vitalidad. Pero algo en el fondo del instinto le decía que no era solo eso. Había algo mal que todavía no conseguía nombrar. Valentina Rincón estaba a punto de enfrentar exactamente esa elección. Confiar el futuro de una hacienda entera en la palabra de un jornalero sin diploma, sin dinero y sin nada más que un ojo entrenado por un arriero del Valle del Cauca. Y la decisión que tomaría en las siguientes 48 horas iba a determinar si la hacienda La Ceiba sobreviviría o desaparecería para siempre debajo del martillo de un rematador. A la mañana siguiente, Aurelio hizo algo que Valentina no esperaba. Entró a la casona sin pedir permiso, fue hasta la oficina polvorienta de Rodrigo y empezó a abrir cajones. Valentina apareció en la puerta con la cara roja de rabia. ¿Qué cree que está haciendo? Aurelio sacó de adentro de un cajón una carpeta de plástico amarillenta y la puso sobre la mesa. Aquí adentro está la prueba de lo que le estoy diciendo. Valentina abrió la carpeta. Adentro había papeles de registro de compra, certificados de linaje, documentos de transferencia. Rodrigo no había comprado esos caballos en cualquier palenque. Los había comprado a una asociación de criadores de Bucaramanga, especializada en linaje de carrera. Y Destello del Monte, el alazán flaco del fondo del corral, tenía pedigrí. El padre era un garañón campeón regional de carrera recta en el norte del país. La madre era una yegua con linaje importado de velocidad. Valentina miró esos papeles y sintió el suelo girar. No de esperanza, de rabia. De Rodrigo, que había comprado un caballo de varios millones de pesos en cuotas que nunca pagó mientras la hacienda se hundía. Nunca abrí ese cajón. Nunca miré esos papeles. Nunca pregunté de dónde venían los caballos. Pero la rabia duró poco, porque junto con los papeles de Destello, Aurelio encontró algo más en el cajón. Un recibo de compra de un suplemento veterinario que Valentina nunca había visto usar. Y en el margen del recibo, la letra temblorosa de Rodrigo había garabateado una frase que hizo helar la sangre de Aurelio. Una frase que no tenía sentido ninguno en ese momento, pero que más tarde iba a explicarlo todo. Destello no come por culpa del otro. 5 palabras sin explicación, sin contexto, sin nada. Valentina miró por encima del hombro de Aurelio y frunció el ceño. Preguntó qué significaba eso. Aurelio sacudió la cabeza despacio. No sé, pero guardó el recibo en el bolsillo de la camisa, doblado en 4. Necesito hacerle un examen de ADN y una evaluación andrológica a Destello del Monte, señora. ¿Es verdad? El ADN confirma el linaje de los papeles. La andrológica mide la calidad del semen. Concentración, motilidad, morfología. Si los resultados son buenos, Destello puede usarse como reproductor. Y en el mercado de caballos criollos de carrera, la semilla de un garañón con genética comprobada de velocidad vale oro.
Una sola dosis de semen refrigerado puede venderse por 3, 5, hasta 20,000 pesos, dependiendo del pedigrí y de los títulos del animal. Un garañón sano produce entre 3 y 5 dosis por semana en temporada reproductiva. Valentina oyó los números y sintió el corazón acelerar. Pero el costo del examen era de 200 pesos. Ella no tenía eso, no tenía nada sobrando. Aurelio entonces hizo algo que ella no esperaba. Fue hasta el escarabajo, abrió la guantera, sacó el sobre amarillo y lo puso sobre la mesa de la cocina. 700 pesos, todo lo que tenía en el mundo. Dijo que cubría más de la mitad, que el resto lo resolverían. Valentina miró ese sobre y sintió algo quebrarse adentro del pecho. No era tristeza, era vergüenza. Un jornalero que ella conocía hacía una semana estaba poniendo todo lo que tenía en una apuesta por la hacienda de ella, y ella, la dueña, no tenía el valor de hacer lo mismo. Se quedaron en silencio por un tiempo largo. El único sonido era el viento golpeando la ventana y el tintineo lejano de un cencerro en el pasto. Valentina tomó el sobre, contó el dinero y dijo una frase que Aurelio nunca olvidó. Si esto sale mal, le debo 700 pesos por el resto de la vida. Aurelio sonrió por primera vez desde que había llegado a la hacienda. Si sale mal, acepto que me paguen en café. Fue la primera vez que Valentina casi se rió de verdad en meses. La veterinaria se llamaba Catalina, 33 años. Graduada de la Universidad Nacional. Consultorio en el pueblo. Llegó a la hacienda La Ceiba en una mañana de miércoles, con una caja térmica, guantes quirúrgicos y la expresión seria de quien ya ha visto al hacendero desesperado encontrar milagro donde no hay. Aurelio la llevó hasta el corral. Cuando Catalina vio a Destello del Monte, su primera reacción fue sacudir la cabeza. El animal estaba flaco, apático, con el pelaje sin brillo. Preguntó cuánto tiempo llevaba así. Aurelio dijo que por lo menos desde que él llegó. Catalina examinó el caballo por fuera, auscultó el corazón, revisó las mucosas, palpó el abdomen, y entonces hizo un comentario que pasó casi desapercibido. Este animal no tiene cara de desnutrido, tiene cara de triste. Aurelio oyó eso y sintió un estallido en la cabeza. Triste. Destello estaba triste, no enfermo, no desnutrido por negligencia. Triste. Y de repente, las palabras garabateadas por Rodrigo en el recibo volvieron como un golpe. Destello no come por culpa del otro. El otro. El otro. Doña Valentina, ¿Rodrigo vendió algún caballo en los últimos meses de vida? Creo que sí. Una potranca. La vendió para pagar una cuenta de cantina. ¿Recuerda el nombre de ella? No recuerdo el nombre, pero sé que los dos vivían juntos, comían juntos, dormían lado a lado, y después de que se la llevaron, Destello empezó a cambiar. Ahí estaba, la primera grieta en la historia que todo el mundo creía. Todos pensaban que Destello se estaba marchitando de hambre, de negligencia, de enfermedad. El veterinario anterior había dicho que era desnutrición, había recetado suplemento. Valentina creía que era un caballo más que el marido borracho había dejado atrás. Pero la verdad era otra. Destello del Monte se estaba muriendo de añoranza, de luto, de la compañera que le habían arrancado sin aviso, vendida por unos pesos para pagar aguardiente. El animal se estaba dejando morir porque había perdido el único vínculo que tenía en ese corral. Catalina recolectó el material para los exámenes. Los resultados tardan 3 semanas. El laboratorio queda en la capital. Mientras tanto, Aurelio cambió de estrategia. En vez de solo cuidar la alimentación de Destello, empezó a hacer algo que Valentina encontró extraño. Empezó a dormir en el corral. Llevaba una cobija vieja, se acostaba cerca de Destello y se quedaba ahí toda la noche. De madrugada, antes de que saliera el sol, se sentaba al lado del caballo y le hablaba bajito, despacio, sin afán. Le hablaba de cualquier cosa, del tiempo, del camino, del tío Benigno.
A veces solo se quedaba en silencio, con la mano apoyada en el cuello del animal, sintiendo el pulso lento debajo del pelaje caliente. El caballo percibe la presencia constante de otro ser vivo a su lado y empieza a reconstruir un vínculo. La voz repetida crea familiaridad. El olor se vuelve reconocido, seguro. Aurelio estaba haciendo con Destello lo que un médico hace con un paciente en tristeza profunda. Le estaba diciendo con la presencia del cuerpo que no estaba solo. Al quinto día de esa rutina ocurrió algo. Aurelio estaba sentado en el suelo del corral, apoyado en la cerca, casi dormido. Destello se levantó despacio, caminó hasta él con pasos inciertos y apoyó el hocico en el hombro del jornalero. Se quedó ahí parado, respirando contra la camisa de Aurelio. Fue un gesto pequeño, pero Aurelio sintió que los ojos le ardían, porque conocía ese gesto. Era el gesto que hace un caballo cuando acepta a otro ser como parte de la manada. Destello le estaba diciendo, del único modo que un caballo sabe decir, que confiaba en él. Valentina vio la escena desde la ventana de la cocina. No dijo nada, pero se quedó mirando más tiempo del que era necesario. Había algo en ese hombre y en ese caballo que no conseguía nombrar. Algo que la inquietaba de un modo que no era incomodidad. Era reconocimiento. Las 3 semanas de espera por el resultado del examen fueron las más largas en la vida de Valentina. Cada día que pasaba era un día menos en el plazo del banco. Cada mañana se despertaba con el peso de la deuda en el pecho y la incertidumbre comiéndole el estómago. Pero algo estaba cambiando. Destello empezó a comer. Primero poco, unos bocados de heno que Aurelio dejaba cerca de él. Después, más. Al 10º día, el caballo fue al comedero solo por primera vez en meses. Al 15º día, Aurelio soltó a Destello en el potrero pequeño detrás del corral. El animal trotó de verdad, y Aurelio, apoyado en la cerca, vio lo que quería ver: la arrancada, la explosión trasera, la impulsión que no se fabrica, que viene en la sangre, que es genética pura. Destello del Monte no era un caballo cualquiera. Era un proyectil de carne y hueso disfrazado de animal abandonado. En ese tiempo, Valentina y Aurelio fueron acostumbrándose el uno al otro de un modo que ninguno de los dos había planeado. No era romance todavía, era rutina. Aurelio se despertaba antes del sol y hacía tinto fuerte, colado en tela, del modo en que lo hacía el tío Benigno. En la primera semana dejaba la pocillo en la mesa de la cocina y se iba. En la segunda semana esperaba que Valentina apareciera para entregárselo en la mano. En la tercera ya sabía que ella lo tomaba con poca azúcar y sin leche. Valentina, por su parte, empezó a guardar un plato de comida cuando él tardaba en el corral. Al principio lo dejaba sobre el fogón sin decir nada. Después empezó a avisar: «Hay comida en el fogón». Después empezó a esperarlo para comer juntos. Ninguno de los dos nombró lo que estaba pasando. Era solo una viuda y un jornalero compartiendo comida en una cocina caliente, con el ruido de los grillos afuera y el silencio cómodo de quien no necesita llenar el aire con palabras. Y entonces llegó el resultado. Catalina llamó un viernes en la tarde. Valentina atendió el teléfono con la mano temblando. Aurelio estaba al lado, apoyado en el quicio de la puerta con el sombrero en la mano. Catalina fue directa. El examen de ADN confirmó el linaje registrado. Destello del Monte era hijo legítimo de un garañón campeón regional de carrera recta. La evaluación andrológica mostró resultados que Catalina clasificó como excepcionales. Concentración espermática por encima del promedio de la raza. Motilidad progresiva de 82%. Morfología normal en 91% de las células. En términos simples, Destello era un reproductor de élite. La semilla valía oro. Valentina colgó el teléfono y se quedó parada en la mitad de la cocina mirando a Aurelio. No podía hablar.
Las piernas le temblaban, los ojos se le llenaron de agua, pero lo sostuvo, porque Valentina Rincón había aprendido a sostener todo en la vida. Aurelio no dijo nada, solo se puso el sombrero en la cabeza y salió en dirección al corral. Ahora es contigo, parcero. Pero la euforia duró poco. Tener un informe no es lo mismo que tener dinero. Destello era un reproductor de élite en el papel, pero en el mercado era un caballo desconocido, sin títulos en pista, sin historial de cría ganadora, sin ninguna prueba pública de que su genética producía resultado. Y los criadores del norte del país, gente que apuesta fortunas en caballos de carrera, no compra semilla de un garañón que nadie conoce solo porque un informe dice que es bueno. Quieren ver prueba, quieren resultado, quieren nombre. Aurelio sabía eso y sabía que el plazo del banco no iba a esperar a que Destello se volviera famoso. Entonces hizo la única cosa que podía hacer. Tomó el escarabajo, llenó el tanque con lo poco que quedaba de los 700 pesos y salió por la carretera de tierra cargando el informe, las fotos y los videos de Destello, trotando en el potrero. Fue a tocar la puerta de todo criador de caballos que conocía en un radio de 600 kilómetros. Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar, Montería. Gente que había conocido en 28 años de jornalero andando de hacienda en hacienda. Los 3 primeros dijeron que no. Miraron el informe, miraron las fotos y dijeron que no iban a pagar por semilla de un caballo fantasma. El 4 se rió en su cara. El 5 ni abrió la portería. Y mientras Aurelio manejaba de vuelta a la hacienda La Ceiba, con las manos en el volante y el tanque casi vacío, sin haber vendido una sola dosis, algo estaba pasando en la hacienda que él no sabía. Algo que lo iba a cambiar todo. Esa misma tarde, un hombre de camisa social y maletín de cuero apareció en la portería de la hacienda. Y no era del banco. Era peor. El hombre se llamaba Donaldo Fuentes, 50 y pico años. Barriga de quien come bien, reloj dorado en la muñeca, carro con aire acondicionado estacionado en la sombra. Dueño de 2 haciendas grandes en la región, criador de ganado y de caballos. Conocido en el municipio como hombre de plata y de poca paciencia. Valentina conocía el nombre. Todo el mundo en el valle lo conocía. Donaldo era el tipo de hacendero que compraba tierra de vecinos endeudados, al precio que él mismo decidía. Ya había tragado 3 propiedades en los últimos 5 años. Siempre del mismo modo. Esperaba que la sequía apretara, esperaba que el banco apretara, y entonces aparecía con una oferta que parecía generosa para quien se estaba ahogando, pero que en realidad era un robo vestido de terno. Estoy dispuesto a comprar la hacienda La Ceiba por 180,000 pesos. 180,000 por una propiedad que valía más de 1 millón, menos del 15% del valor real. Dijo que era tomar o dejar, que si no le vendía a él, lo iba a perder todo en el remate y no iba a saber un centavo. Valentina oyó la propuesta de pie, con los brazos cruzados y el mentón en alto. Por adentro, el estómago era un nudo. 180,000 ni cubría la deuda total. Se quedaría sin hacienda y todavía debiendo 40,000. Pero Donaldo sabía eso. Dijo que cubría la diferencia, que pagaba los 220 directamente al banco y a los acreedores, y que daba otros 20,000 para que ella recomenzara la vida en el pueblo. 240,000 en total. La hacienda de 1 millón por 240,000. Valentina sintió el sabor de la bilis subirle a la garganta. Pidió un plazo para pensar. Donaldo le dio 3 días. Se puso los lentes de vuelta, entró al carro con aire acondicionado y se fue levantando polvo en el camino. Cuando Aurelio volvió esa noche, con el escarabajo caliente y el tanque vacío y ninguna venta en el bolsillo, encontró a Valentina sentada a la mesa de la cocina con la cara entre las manos. Ella le contó todo. La propuesta de Donaldo, el plazo de 3 días. Le dijo que estaba pensando en aceptar porque no veía otra salida.
Aurelio la oyó en silencio, de pie, con el sombrero en la mano. Cuando ella terminó, jaló una silla y se sentó frente a ella, y dijo algo que Valentina no esperaba. Antes de decidir cualquier cosa, la señora necesita saber la verdad sobre Destello, la verdad entera. Aurelio sacó del bolsillo el recibo que había encontrado en el cajón de Rodrigo, el recibo con la frase garabateada en el margen: Destello no come por culpa del otro, y entonces le contó lo que había descubierto con la doctora Catalina. Destello no estaba enfermo, no se estaba muriendo de hambre, se estaba muriendo de luto, de la potranca que Rodrigo había vendido para pagar una cuenta de cantina, la compañera que le habían arrancado del corral sin aviso. Rodrigo lo sabía y no había hecho nada. Había garabateado la verdad en un pedazo de papel y lo había metido en un cajón, como hacía con todo lo que no tenía el valor de enfrentar. Y el caballo fue desfalleciendo día tras día, cargando una tristeza que nadie veía, porque todo el mundo pensaba que era solo hambre. Valentina se quedó en silencio por un tiempo que pareció eterno. Entonces, todo lo que creíamos que era el problema no era el verdadero problema. Aurelio asintió. El diagnóstico de desnutrición estaba equivocado. El suplemento que el veterinario anterior recetó no iba a resolver nada, porque no era el cuerpo de Destello el que estaba enfermo, era el alma, y la cura no vino de medicamento, ni de ración. Vino de presencia, de las noches que Aurelio durmió en el corral, de las madrugadas hablando bajo, de la mano en el cuello del animal. Destello se había recuperado porque alguien había reconstruido con él el vínculo que le habían destruido. La revelación cambió algo adentro de Valentina. No fue solo entender lo que había pasado con el caballo, fue entender lo que había pasado con ella misma, porque Valentina también se estaba muriendo de un luto que nadie veía. No luto por Rodrigo, luto por la vida que debía haber tenido y no tuvo. Luto por los años perdidos, sosteniendo sola una hacienda que el marido destruía con cada botella. Luto por la mujer que era antes de aprender a endurecerse. Y ahí estaba Aurelio, un hombre que había curado un caballo de tristeza, con paciencia y presencia, haciendo lo mismo con ella, sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Cada tinto de madrugada, cada plato guardado en el fogón, cada silencio en la veranda que duraba más de lo que debería. Aurelio estaba reconstruyendo con Valentina el mismo vínculo que había reconstruido con Destello, y ella solo lo percibió en ese momento, sentada en la cocina con el recibo de Rodrigo sobre la mesa y el futuro colgando de un hilo. Valentina se levantó, se secó los ojos con el dorso de la mano, miró a Aurelio y le dijo que no iba a venderle la hacienda a Donaldo Fuentes, que prefería perderlo todo en el remate a dárselo en bandeja a un buitre. Entonces tenemos trabajo que hacer y necesitamos ayuda. La ayuda llegó de donde nadie esperaba. Aurelio recordó un nombre que no usaba hace años: Don Arnulfo. Criador pequeño en Montería, hombre serio, de pocas palabras, que trabajaba con caballos de carrera desde los 20 años. Aurelio había trabajado para él como jornalero 15 años atrás. Don Arnulfo era el tipo de criador que confiaba en el ojo antes de confiar en el papel. Aurelio lo llamó de un teléfono prestado, porque el suyo estaba sin saldo. Le contó todo: el caballo, el pedigrí, el informe, la genética, y le contó algo más. Le contó que Destello se había recuperado de una depresión que casi lo mata, que el animal había vuelto de la muerte, que él, Aurelio, ponía la mano en el fuego por ese caballo. Don Arnulfo se quedó en silencio por 30 segundos. Después dijo 4 palabras: «Mándame el informe, Aurelio». 2 días después, don Arnulfo compró 2 dosis de semen por 3.500 pesos cada una, 7.000 pesos en total. Fue el primero dinero de verdad que entró en la hacienda La Ceiba en meses. Valentina contó los billetes en la mesa de la cocina con las manos temblando. No era suficiente para pagar la deuda.
pero era la prueba de que el camino existía. Y entonces el engranaje empezó a girar. Don Arnulfo inseminó 2 yeguas con la semilla de destello. 6 semanas después, llamó a Aurelio con la voz diferente. Las 2 yeguas habían preñado. Preñez confirmada por ultrasonido. Y don Arnulfo, que conocía el mercado como pocos, hizo algo que cambió el juego. Llamó a otros 3 criadores amigos suyos y recomendó a Destello del Monte personalmente. En el mundo de los caballos criollos de carrera del norte de Colombia, la palabra de un criador respetado vale más que cualquier informe. Cuando don Arnulfo dijo que la semilla era buena, los criadores escucharon. Catalina entró con la parte técnica e indicó a Destello para una central de reproducción en Ibagué, donde el garañón empezó a ser colectado con técnica profesional. En el primer mes en la central, Destello produjo 16 dosis. Vendieron 12 a 4,000 pesos cada una, 48,000 pesos. Valentina casi no creyó cuando vio el estado de cuenta. En el segundo mes, la demanda aumentó. La noticia corrió por el circuito de carrera criollo del norte. El caballo que casi se fue al matadero por 100 pesos, ahora tenía lista de espera. El precio de la dosis subió a 5,000. En el tercer mes vendieron 20 dosis, 100,000 pesos. Valentina se sentó a la mesa de la cocina con Aurelio al lado e hizo las cuentas en el cuaderno. En 3 meses, la hacienda La Ceiba había recaudado 165,000 pesos con la venta de semilla de Destello del Monte. Faltaban 55,000 para pagar la deuda total. La hacienda estaba a semanas de sobrevivir y fue exactamente en ese momento, cuando la victoria parecía garantizada, cuando llegó el golpe que nadie esperaba. Donaldo Fuentes volvió. No en persona. Mandó un abogado. El abogado apareció en la portería con una notificación. Donaldo estaba impugnando judicialmente el derecho de Valentina a comercializar la semilla de Destello. El argumento era que el caballo había sido comprado por Rodrigo con dinero de un préstamo que Donaldo había avalado años atrás, cuando los dos todavía eran socios de negocio. Por lo tanto, según el abogado, Donaldo tenía derecho parcial sobre el animal y sobre sus ingresos. La notificación exigía el bloqueo inmediato de toda la receta de la central de reproducción, hasta que la cuestión se resolviera en la justicia. Valentina sintió que el suelo desaparecía debajo de sus pies. Todo lo que había construido en los últimos 3 meses estaba amenazado por una firma antigua en un papel que ella ni sabía que existía. Miró a Aurelio con los ojos de quien está cayendo de un precipicio por segunda vez. Pero esta vez Aurelio no estaba solo. Conozco una abogada en el pueblo, señora, especialista en derecho agrario, una mujer llamada Marcela, seca de palabras y afilada de razonamiento. Analizó los documentos en una hora y encontró la verdad que Donaldo intentaba esconder. El aval que él alega es de 2015. Destello del Monte fue comprado en 2020, 5 años después. No hay conexión legal ninguna entre las 2 transacciones. Donaldo está blufando, señora, usando intimidación y miedo para forzarla a vender. Marcela presentó una contestación el mismo día, y fue más lejos. Presentó una notificación de acoso patrimonial contra Donaldo Fuentes, documentando las 2 visitas a la hacienda y la propuesta de compra por valor irrisorio. Cuando Donaldo recibió la notificación, el abogado de él llamó pidiendo retirar la intimación. Solo retiro la notificación de acoso cuando el señor Donaldo firme el acuerdo, sin presión futura sobre la hacienda La Ceiba, de cualquier tipo. Donaldo firmó en 48 horas. El hombre que había tragado 3 haciendas de vecinos endeudados retrocedió frente a una viuda que había aprendido a no retroceder más. En el 5º mes, la deuda fue pagada. 220,000 pesos. Cada centavo. Valentina fue personalmente al banco con el comprobante de depósito. Pidió hablar con el gerente que le había mandado la notificación de remate, el mismo hombre que había dicho que ella no tenía condición de mantener la propiedad,
El gerente miró el comprobante. Miró a Valentina. No dijo nada. Valentina tampoco. Tomó el certificado de paz y salvo, lo puso en la cartera y salió caminando. Al llegar a la portería de la hacienda, arrancó la placa del embargo judicial con sus propias manos. Sintió el calor del metal, la herrumbre en los tornillos, la fuerza que tuvo que hacer. Oyó el ruido cuando cedió. Vio el rectángulo de color diferente en la madera donde la placa había estado pegada por meses. Aurelio sostuvo la escalera. Ninguno de los dos dijo una palabra. No hacía falta. Valentina levantó los ojos al cielo por un segundo. Un gesto breve, casi imperceptible. Pero Aurelio lo vio y entendió. Esa noche, por primera vez en 2 años, Valentina durmió sin el peso del papel del banco en el pecho. Y en ese silencio nuevo, en esa ligereza que no sabía que todavía podía sentir, empezó a notar algo que había estado ahí todo el tiempo. El amor entre Valentina y Aurelio no nació de una declaración, de un pedido, de ninguna frase bonita. Nació de presencia, de constancia, de un hombre que apareció sin nada y dio todo lo que tenía, y de una mujer que aprendió a confiar de nuevo después de años sosteniendo el mundo sola. El primer beso ocurrió en una mañana de domingo en la veranda, con el tinto enfriándose en el pocillo y Destello pastando en el potrero. Fue Valentina quien tomó la iniciativa. Miró a Aurelio, miró al caballo, miró a la hacienda que ya no era una sentencia de muerte, y besó al hombre que había transformado todo. Fue un beso corto, quieto, sin música de fondo, sin fuegos artificiales. Pero fue el beso más verdadero que cualquiera de los dos había dado en la vida. 6 meses después de la llegada de Aurelio, la hacienda La Ceiba era otra. La deuda estaba pagada. Destello del Monte era el garañón más buscado de la región, con lista de espera de 3 meses para dosis de semilla. La receta mensual de la hacienda se había estabilizado en más de 60,000 pesos. Valentina invirtió en la propiedad, reformó la casona, arregló las cercas, compró ración de calidad para los caballos. Los otros 6 caballos que habían sobrevivido junto con Destello fueron evaluados y 3 de ellos también tenían potencial reproductivo. Aurelio dejó de ser jornalero. Valentina rompió el contrato informal de comida y techo e hizo uno nuevo. Sociedad, 50%. Aurelio rechazó 3 veces. A la cuarta, Valentina puso el papel sobre la mesa y dijo que si no firmaba, vendía la hacienda al primer donaldo que apareciera. Aurelio firmó con la mano temblando y los ojos mojados. Hubo algo más que cambió en esos meses. Aurelio tenía un hijo, un niño de 9 años llamado Mateo, que vivía con la abuela en el Jaguaribe, que crecía sin el padre, que a veces no sabía muy bien dónde estaba ese padre ni por qué no volvía. Una tarde, Aurelio le había dicho a Valentina sobre el muchacho casi sin querer, con la voz baja de quien carga una culpa que no sabe cómo resolver. Valentina no dijo nada en ese momento, pero algo guardó. Cuando llegó el mes del casamiento, algo que fue sencillo y verdadero, una ceremonia debajo de la ceiba que daba sombra al patio de la hacienda, con Catalina de madrina y don Arnulfo que vino desde Montería y trajo de regalo una silla nueva para Destello. Mateo vino a la fiesta y nunca más se fue. Valentina lo matriculó en la escuela del pueblo y le armó un cuarto en la casona. En la pared del cuarto, Mateo colgó una foto de Destello del Monte que él mismo había sacado con un teléfono prestado. Debajo de la foto, escribió con letra de niño una frase que hizo llorar a Aurelio por segunda vez en la vida. Mi papá salvó a ese caballo y ese caballo salvó a mi papá. La hacienda. La Ceiba hoy produce caballos. Ya no siembra maíz ni sorgo. Valentina y Aurelio transformaron la propiedad en un centro de reproducción de criollo de carrera. Destello del Monte ha generado más de 70 crías esparcidas por haciendas de 6 departamentos del norte del país. 3 de esos hijos ya han ganado carreras regionales. El nombre de Destello es citado en catálogos de reproducción como referencia de linaje.
y la hacienda, que casi desapareció en un remate judicial, ahora es visitada por criadores que vienen de lejos para ver de cerca al garañón que un jornalero sin diploma vio primero. A veces, de madrugada, antes de que Mateo se levante para ir a la escuela, Valentina sale a la veranda y encuentra a Aurelio en el corral, apoyado en la cerca, hablándole bajito a Destello. El caballo apoya el hocico en el hombro de él, del mismo modo que hizo en aquella primera noche en el corral seco, cuando los dos eran apenas dos seres solos que decidieron confiar el uno en el otro. Valentina se queda mirando de lejos con el pocillo de tinto en la mano y sonríe, porque entendió una cosa que la sequía, la deuda y la soledad no consiguieron enseñarle. La salvación nunca viene de donde uno la busca, viene de donde uno menos la espera. A veces viene en un escarabajo viejo color herrumbre, con 700 pesos en la guantera y un ojo que ve lo que nadie más ve. Y a veces, lo que salva a un caballo de la tristeza, también salva a una mujer de la misma tristeza, sin que ninguno de los dos lo haya visto venir. Hay una cosa sobre Aurelio Vargas que Valentina nunca contó a nadie en los primeros meses. Una cosa pequeña que ella descubrió por accidente una tarde, cuando entró al corral a buscar el cabresto de Destello y encontró a Aurelio de espaldas, con la cabeza agachada y los hombros levemente sacudidos. Se detuvo en la puerta, lo miró por un segundo y entendió que él también estaba llorando, no con escándalo, no con palabras, del modo en que lloran los hombres que aprendieron desde niños que llorar es un lujo que el campo no perdona. Despacio, en silencio, con la mano apoyada en el cuello de Destello, como si el animal fuera lo único sólido en ese momento, Valentina dio media vuelta y se fue. No dijo nada ese día, pero esa noche dejó el plato de comida sobre la mesa y al lado del plato dejó una taza de agua panela caliente, sin azúcar, del modo que había visto que él tomaba cuando el frío del monte seco entraba por debajo de la puerta. Era la primera vez que ella le preparaba algo a él. Aurelio llegó tarde, comió en silencio, tomó el agua panela. No preguntó. Valentina no explicó. No hacía falta. Ese fue el momento, más que ningún otro, en que los dos supieron que algo había cambiado. No entre ellos, en cada uno de ellos. Porque el mismo cuidado que Aurelio le había dado a Destello, sin pedirle nada a cambio, Valentina se lo estaba empezando a dar a él. Y los dos lo sabían, y ninguno de los dos lo dijo. Porque en el campo, uno aprende que las cosas más verdaderas no necesitan ser dichas, solo necesitan ser hechas. Hay también algo sobre Destello que la gente que viene de lejos a verlo no sabe. Una vez al año, en el mes en que se cumple el aniversario de cuando don Arnulfo compró las primeras dosis, Aurelio cierra la entrada de la central de reproducción, le dice a los de la hacienda que el garañón necesita descanso y pasa todo el día solo con el caballo en el potrero. No hace nada especial, solo está ahí, apoyado en la cerca, con la pajilla en la boca y el sombrero en la cabeza. Igual que al principio, y Destello, que ahora tiene el pelaje brillante y la cadera fuerte y el paso de quien sabe lo que vale, se acerca despacio al final de la tarde y apoya el hocico en el hombro de él. Igual que aquella primera noche, Valentina nunca le preguntó a Aurelio por qué lo hacía. Él nunca le explicó, pero ella lo sabe. Hay deudas que no se pagan con dinero. Hay deudas que se pagan con presencia. Y Aurelio Vargas es el tipo de hombre que no olvida lo que le debe a quien lo salvó, cuando no tenía nada que dar, aunque ese quien sea un caballo. Una vez, Mateo le preguntó al padre por qué hablaba tan bajito con Destello, si los caballos no entienden las palabras. Aurelio se quedó pensando un momento. Los caballos no entienden las palabras, hijo, pero entienden perfectamente si estás ahí o no estás. Mateo tardó un tiempo en entender esa respuesta, pero cuando creció y tuvo su propio caballo y su propio trabajo y sus propios días difíciles, la entendió completamente.
porque es la misma cosa que su padre había hecho con su madre, sin que ninguno de los dos lo hubiese planeado. Estar ahí, aunque no hubiera palabras, aunque no hubiera promesas, aunque no hubiera nada más que la presencia constante de un cuerpo que dice, sin decirlo, aquí estoy, no me voy a ir. Valentina Rincón perdió 3 generaciones de tierra y las recuperó. Perdió los años de su mejor mujer y los recuperó de otro modo. Perdió la fe en que alguien pudiera llegar en el momento justo y descubrió que la fe no se pierde, solo se esconde debajo del peso de todo lo que uno carga. Aurelio Vargas llegó sin tierra, sin diploma y sin un centavo, y encontró lo único que le faltaba, un lugar donde quedarse. Destello del Monte casi fue vendido por el precio de su propio peso en carne, y terminó siendo la razón por la que una familia existe. Así funciona la gracia. No avisa, no pide permiso, no llega cuando uno está listo. Llega en un escarabajo viejo con el motor tosiendo, un sobre amarillo con 700 pesos y un ojo que sabe ver lo que nadie más ve. Y cuando llega, si uno sabe recibirla, lo cambia todo. Hay un detalle que Valentina guarda para sí, un detalle que no contó ni a Catalina, ni a Marcela, ni a don Arnulfo. Un detalle que solo Aurelio sabe, porque estuvo ahí. La noche antes de que llegara el resultado del examen de ADN, Valentina no durmió. No fue por la ansiedad del resultado, fue porque esa noche, por primera vez desde la muerte de Rodrigo, entró al cuarto que había sido de los dos y se sentó en la cama. No para llorar, no para recordar, para hacer algo que había postergado por más de un año. Abrir el cajón de la mesa de noche de Rodrigo, el cajón que ella nunca había abierto. No por respeto, por miedo. Miedo de encontrar algo que no quisiera ver. Una carta, una factura, un nombre de mujer, alguna prueba de algo que ella ya sospechaba y nunca quiso confirmar. Pero esa noche lo abrió. Adentro había un rosario. El rosario de la madre de Rodrigo, que él siempre llevaba consigo en los primeros años del matrimonio y que en algún momento había dejado de usar. Una botella vacía de aguardiente, pequeña, de esas que caben en el bolsillo de una camisa. Y debajo de la botella, un pedazo de papel doblado. Valentina lo abrió. Era una carta, o el intento de una carta. La letra de Rodrigo, temblorosa y apretada como siempre en los últimos años, decía solo esto: Valentina. Lo que hice con este campo no tiene nombre. Sé que no tiene arreglo. Si algún día alguien llega que sepa ver lo que yo no supe ver, déjalo quedarse. No había fecha, no había firma, solo esas 2 oraciones y el papel doblado en 4, como si él lo hubiera guardado, sin estar seguro de si era para ella o para él mismo. Valentina dobló el papel de vuelta, lo guardó en el bolsillo del delantal. A la mañana siguiente, cuando Aurelio hizo el tinto y lo dejó en la mesa antes de salir para el corral, Valentina tomó el pocillo, caminó hasta la puerta y lo llamó. Él se dio vuelta. Ella no dijo nada, solo levantó el pocillo levemente, como un brindis pequeño. Aurelio no entendió el gesto, pero sonrió y volvió al corral. Valentina guardó la carta de Rodrigo en el mismo cajón de donde la había sacado, no porque la quisiera esconder, sino porque ya no hacía falta mostrarla. Rodrigo, al final, con su letra temblorosa y su verdad tardía, había dicho lo que tenía que decir, y Valentina, al final, había hecho lo que él pedía. Había dejado quedarse a quien supo ver. Hay quienes dicen que el Valle del Chicamocha es una tierra dura, y tienen razón. La sequía es real, el banco es real, la deuda es real, el hacendero que espera que uno se ahogue para comprar barato es real. Pero lo que también es real, y que esa tierra enseña a quien sabe escucharla, es que nada está verdaderamente perdido mientras haya alguien dispuesto a mirar con cuidado lo que todos los demás ya dieron por muerto.
un caballo que nadie quería, una hacienda que iba al remate, una mujer que había aprendido a no pedir ayuda, un hombre que llegó sin nada y lo apostó todo en algo que solo él podía ver. No es una historia de milagro, es una historia de ojo, de paciencia, de presencia, de la diferencia enorme que existe entre ver a alguien y realmente mirarlos. Destello del Monte no sabía que valía una fortuna, solo sabía que estaba triste y que nadie lo veía. Valentina Rincón no sabía que podía salvarse, solo sabía que ya no tenía más lágrimas y que el papel del banco pesaba más que cualquier cosa que había cargado en la vida. Y Aurelio Vargas no sabía que estaba buscando un hogar, solo sabía que conocía caballos y que ese alazán flaco en el fondo del corral no era lo que parecía. Los tres llegaron al mismo punto, desde caminos completamente diferentes. Y en ese corral seco, con el monte reseco afuera y el banco apretando y el tiempo corriendo, decidieron, cada uno a su manera, confiar. Eso fue todo. A veces eso es suficiente. A veces confiar en el momento justo, en la persona justa, es el acto más valiente que un ser humano puede hacer. Y cuando eso pasa, cuando la confianza llega en el momento en que todo parece perdido, la vida hace algo que ningún banco puede embargar y ninguna sequía puede secar. La vida vuelve a empezar. Existe un sonido que Valentina Rincón no puede oír sin cerrar los ojos un segundo. Es el sonido de un motor viejo tosiendo antes de apagarse. Lo oyó por primera vez en un martes de sol blanco, cuando el escarabajo de Aurelio estacionó debajo del guásimo cerca de la portería. En ese momento, el sonido le molestó. Era el sonido de otra preocupación, de otra boca que alimentar, de otro problema disfrazado de solución. Ahora, cuando escucha un motor tosiendo en el camino, levanta los ojos y sonríe, porque aprendió que los regalos más grandes de la vida no llegan anunciados. No llegan en carros nuevos, ni con trajes de lino. Llegan polvorientos, con remiendo en la rodilla y 700 pesos en la guantera. Y a veces uno tiene que tener los ojos muy abiertos para no mandarlos de vuelta. Existe también una conversación que Valentina y Aurelio tuvieron una sola vez y que ninguno de los dos ha vuelto a mencionar. Fue 3 meses después del casamiento, en una noche de lluvia, con Mateo ya dormido y el ruido del agua en el techo de zinc llenando la cocina. Valentina le preguntó a Aurelio si había sentido miedo cuando apostó los 700 pesos. Él pensó un momento. Miedo no, certeza sí. ¿Certeza de qué? De que ese caballo valía. Y de que usted también. Valentina no respondió. Aurelio tampoco agregó nada más. El agua seguía cayendo en el zinc. Mateo dormía en su cuarto con la foto de Destello en la pared. Y en el corral, el garañón más buscado de la región dormía con el pelaje brillante y la respiración tranquila de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Esa es la historia de la Hacienda La Ceiba. Una historia de sequía y deuda y pérdida, y también de ojo, de presencia, de constancia y de amor que nace del modo más simple y más verdadero, haciendo lo que es correcto sin pedir nada a cambio, hasta que el otro lo nota. Para todos los que alguna vez cargaron solos más de lo que podían cargar. Para los que aprendieron a endurecer por dentro, para no quebrarse por fuera. Para los que saben lo que es mirar algo que todos llaman perdido y ver adentro de eso una posibilidad que nadie más puede ver. Esta historia es de ustedes, porque la salvación nunca viene de donde uno la busca, viene de donde uno menos la espera, y cuando llega hay que tener el valor de dejarla quedarse. Hay una tarde que Valentina recuerda con precisión de fotografía. Fue en el 7º mes después de la llegada de Aurelio. La deuda ya estaba pagada, el remate había quedado atrás. Destello producía ingresos todos los meses y Mateo ya dormía en la casona con la foto del caballo en la pared. Valentina estaba en la veranda, con el tinto en la mano, mirando el potrero donde Destello pastaba libre.
Pensó en su abuelo, que había cercado esa tierra con alambre de púas y levantado la primera casona con sus propias manos, y pasado 30 años arando el suelo para construir algo que valiera. Pensó en su padre, que había heredado la hacienda y la había ampliado, y muerto creyendo que le dejaba a su hija única un futuro sólido. Pensó en los 2 tractores que casi se van en protesto, en las 30 hectáreas de maíz que murieron en el palo, en el papel con el número y el plazo que recibió en la cocina a las 3 de la mañana y que pensó que era el fin de todo. Y pensó en Rodrigo, no con rabia, ya no, solo con la tristeza tranquila de quien entiende que algunas personas llegan a la vida de uno para enseñar, aunque sea por el camino equivocado, lo que no se debe perder. Rodrigo le había enseñado el precio de no mirar, de mirar para otro lado cuando algo en la hacienda pedía atención, de comprar caballos bonitos sin saber leerlos, de guardar verdades en un cajón porque el valor de decirlas en voz alta era demasiado. Y Aurelio le había enseñado lo contrario, que mirar cuesta, que presencia cuesta, que quedarse cuando todo pide que uno se vaya cuesta, pero que lo que se construye desde ahí, desde esa decisión de quedarse y mirar y no rendirse, eso no lo lleva a ninguna sequía, no lo embarga ningún banco, no lo compra ningún Donaldo Fuentes al precio que él mismo decida. Valentina terminó el tinto. Aurelio salió del corral con el sombrero en la mano y la camisa manchada de trabajo, del modo en que salía todos los días, sin anuncio, sin pretensión, con la naturalidad de quien pertenece al lugar donde está. Se sentó al lado de ella en la veranda. Ninguno habló por un momento. Después, Valentina preguntó, sin mirarlo, ¿cree que el abuelo estaría contento? Aurelio miró al potrero, miró a Destello, que levantó la cabeza por un segundo, como si hubiera oído su nombre. Creo que sí, dijo Aurelio. La tierra sigue en pie. El corral tiene caballos buenos. Y usted aprendió a pedir ayuda. Valentina rió. Era la risa de alguien que se ha ganado el derecho de reír. Y en el potrero, Destello del Monte trotó un trecho corto, la arrancada limpia, la cadera fuerte, el pelaje brillando en el sol de la tarde. El mismo animal que iba a ser vendido a 100 pesos al matadero. El mismo que un jornalero sin diploma, sin tierra y sin un centavo había visto primero. El mismo que había curado de tristeza a fuerza de presencia, y que al curar se había llevado con él la tristeza de todos los demás. Eso es la gracia. No siempre llega como uno la pide. Casi nunca. Pero cuando llega, cuando uno aprende a verla en el lugar donde nadie más mira, en el corral seco, en el caballo flaco, en el jornalero que toca la portería con el sombrero en la mano, cuando uno aprende a recibir lo que parece pequeño, sin saber todavía lo grande que es, todo lo que estaba roto empieza a sanar. Y lo que estaba perdido, de a poco, vuelve.